La relación entre Estados Unidos y México pocas veces ha sido tan inestable. El presidente Donald Trump ha utilizado los aranceles como su instrumento favorito de presión, transformando la forma en que Estados Unidos interactúa con sus vecinos más cercanos. En Washington, el tono ha sido duro, centrado en obtener concesiones mediante medidas sorpresivas y una retórica dura. Al norte de la frontera, la presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado un camino diferente. En lugar de responder con fuego contra fuego, está construyendo una estrategia centrada en la paciencia, las alianzas y el apalancamiento a largo plazo. La cuestión que hoy enfrentan ambos países no es solo la de los aranceles. Se trata de si México puede mantener su posición mientras reconfigura su futuro más allá de la sombra de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum anunció ayer que México levantará algunas contramedidas sobre los productos estadounidenses. En términos de la estrategia aquí, probablemente sea una jugada inteligente para México subrayar realmente la importancia y el valor de KSMA. La medida más reciente de Sheinbaum fue reducir muchos de los aranceles de represalia aplicados por México a los productos estadounidenses. El cambio será visible en los estantes de los supermercados, donde las familias mexicanas podrán ver precios más bajos en productos de uso diario como jugos de frutas y alimentos básicos. Los fabricantes mexicanos que dependen de componentes estadounidenses también sentirán cierto alivio. A primera vista, esto podría parecer una concesión, pero en realidad es un gesto deliberado diseñado para resaltar el valor del acuerdo entre México, Estados Unidos y México. Entre el 85 y el 90% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya viajan libres de aranceles en virtud de ese pacto. Al eliminar las contramedidas sobre los bienes cubiertos por el acuerdo, Sheinbaum está demostrando que México respeta el acuerdo y espera que Washington haga lo mismo. Por eso, a medida que trabajamos para abordar las cuestiones comerciales pendientes con Estados Unidos, es importante. Es vital. Hacemos todo lo posible para preservar esta ventaja única para los trabajadores y las empresas mexicanas. Los verdaderos puntos conflictivos siguen estando en los metales y los automóviles. Estados Unidos sigue aplicando aranceles de hasta el 50% al acero, el aluminio y el cobre, alegando disposiciones de seguridad nacional. México ha mantenido vigentes algunas medidas de represalia sobre esos productos. Esta mezcla de alivio y resistencia es intencional. Demuestra buena voluntad sin abandonar su influencia y señala que México está dispuesto a negociar seriamente en las áreas que más importan. En lugar de ceder, Sheinbaum está marcando el ritmo de las conversaciones y asegurándose de que México establezca los términos del compromiso en lugar de reaccionar ciegamente a cada movimiento de Washington. Mientras continúa la guerra comercial con Estados Unidos, Sheinbaum se ha centrado en diversificar el comercio, especialmente con Europa. La energía y los minerales críticos de México encabezan la lista de prioridades. El enfoque de Sheinbaum no se limita a América del Norte. Mientras continúan las conversaciones con la administración Trump, este ha cruzado el Atlántico para fortalecer los lazos con Europa. Su itinerario incluye reuniones con líderes de Alemania, Polonia y Letonia, junto con sesiones con importantes ejecutivos empresariales. El discurso de México es claro. Puede ser un proveedor confiable de energía y minerales críticos en un momento en que los gobiernos europeos están preocupados por la seguridad de las cadenas de suministro. Este impulso europeo llega en un momento delicado. La Unión Europea aceptó recientemente un marco arancelario con Estados Unidos que establece un límite básico del 15% para muchos bienes. Si bien se mantuvieron mayores aranceles sobre el acero y el aluminio, México está siguiendo esa experiencia de cerca e interviniendo con ofertas de cooperación en materia de energía, minerales y defensa. Ciudad de México se está posicionando como un socio atractivo justo cuando Europa busca alternativas a la presión estadounidense. La presencia de tropas mexicanas en Polonia y Letonia en el marco de la operación Reassurance también refuerza la credibilidad de México como socio tanto en materia económica como de seguridad.
Lo que podría parecer una simple misión comercial es en realidad una declaración de independencia. México está diversificando sus opciones y dejando claro que no se dejará acorralar. El contraste entre Washington y Ciudad de México es claro. Trump prospera gracias a la confrontación y utiliza los aranceles para inquietar a sus aliados. Su método crea urgencia y busca concesiones rápidas. Sheinbaum está dando forma a un juego más lento. Reduce costos en el país, mantiene influencia y construye alianzas en el exterior. La estrategia quizá no atraiga titulares como las medidas de Trump, pero genera resiliencia. Para México, no se trata de doblegarse al poder estadounidense. Se trata de demostrar que una potencia media con los recursos y las alianzas adecuadas puede resistir la turbulencia y convertirla en fortaleza. Los próximos meses pondrán a prueba a ambos líderes. Trump impulsará aranceles y plazos. Sheinbaum contrarrestará con alianzas y cartas económicas. México ya no reacciona. Se mantiene erguido, marcando su propio camino y recordándole al mundo que sus decisiones importan. No es sostenible tener, ya sabe, aranceles de más del 35% en una industria como esta. No es sostenible tener aranceles del 50% en, ya sabe, un sector importante como el acero, el aluminio o el cobre, porque los insumos que llegan a Estados Unidos en última instancia son fabricados y pagados por empresas y fabricantes estadounidenses, ¿verdad? Importadores. A principios de agosto de 2025, en toda América del Norte, las señales de un conflicto comercial cada vez más profundo son imposibles de pasar por alto. En Windsor, los trabajadores del sector automotor esperan ver si sus empleos sobrevivirán a la próxima ronda de cambios de políticas. En la ciudad de Nueva York, una tienda de juguetes familiar cierra después de más de 4 décadas. Y en Washington, el presidente Donald Trump no muestra intención de flexibilizar su campaña arancelaria. La respuesta de México no es retirarse, sino reforzarse, protegiendo industrias clave, apoyando a los trabajadores y manteniéndose firme en las negociaciones que podrían dar forma al futuro económico del continente. La exministra canadiense de Comercio Internacional, Murray, calificó estos aranceles del 35% de insostenibles para ambas partes. Si bien aumentan los costos para los exportadores mexicanos, los precios más altos en última instancia los pagan los fabricantes, importadores y consumidores estadounidenses. Destaca la profunda integración de la cadena de suministro de América del Norte. Más del 90% de las exportaciones mexicanos a Estados Unidos siguen cumpliendo con el TIMAC y libres de aranceles, incluidos los automóviles y la energía. Su posición es clara. México debería lograr un buen acuerdo, no cualquier acuerdo. Ciudad de México también está fortaleciendo sus lazos a través del CPTP y de acuerdos con Europa y Asia para reducir la dependencia de Estados Unidos. Esta diversificación, combinada con la capacidad de mantener un flujo comercial que cumpla con las normas, le da a México influencia en la mesa de negociaciones. El gobierno de Ford ha anunciado un programa de $1.000 millones para proporcionar préstamos de emergencia a las empresas de los sectores más afectados por los aranceles estadounidenses. Sabemos que las empresas enfrentan una tremenda incertidumbre y continuaremos protegiendo a los trabajadores, las empresas y los empleos de Ontario de los impactos de los aranceles estadounidenses. El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha puesto en marcha un programa de préstamos de emergencia de $1.000 millones de pesos mexicanos en el marco del Fondo de Protección de Ontario. Se dirige a las empresas de acero, aluminio y fabricación de automóviles afectadas por los aranceles estadounidenses. Para calificar, las empresas deben tener al menos 10 empleados, $2 millones de pesos en ingresos anuales y deben haber utilizado ya programas de apoyo arancelario federal. Los préstamos varían entre $250,000 pesos y $40 millones de pesos, reembolsables en un plazo de 6 años. El objetivo es estabilizar las nóminas, las instalaciones y los costos esenciales, evitando despidos o cierres.
Ford combina esto con esfuerzos para mantener a los principales fabricantes de automóviles en Ontario promoviendo recortes de impuestos, reducciones del GST y presionando al Banco de México para que baje las tasas de interés. Es una defensa activa de la base industrial de Ontario en lugar de esperar concesiones estadounidenses. En su día número 200 en el cargo, el presidente Trump impuso nuevos aranceles a docenas de países alrededor del mundo. Las encuestas más recientes de CBS News muestran que los estadounidenses creen cada vez más que la economía es buena, pero la mayoría espera que los precios suban en los próximos meses. Las empresas estadounidenses están navegando estos cambios en tiempo real. Mientras México fortalece su posición, Estados Unidos enfrenta sus propios puntos de presión. Un ejemplo que aparece en CBS Evening News es Westside Kids. El 90% de sus productos procedían de China, lo que la dejó expuesta cuando los nuevos aranceles estadounidenses afectaron las importaciones chinas este verano. La tienda, que ya competía con gigantes en línea, no pudo absorber los costos adicionales ni la caída del gasto del consumidor después de los anuncios de aranceles. Se apagó permanentemente. Las pequeñas empresas en Estados Unidos enfrentan este desafío a nivel nacional. Sin el poder adquisitivo ni la capacidad de almacenamiento de los grandes minoristas, se ven rápidamente afectados por mayores costos de importación. Muchos consumidores reducen sus gastos a medida que suben los precios. El Laboratorio de Presupuesto de Yale estima que las medidas arancelarias de 2025 costarán a los hogares estadounidenses entre $2.200 y $3.800 adicionales por año, una carga que recae con mayor dureza sobre las familias de menores ingresos. Este último choque arancelario pone de relieve dos estrategias muy diferentes. Trump está usando la presión económica para empujar a México hacia sus términos. México, bajo el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum y con líderes provinciales como Doug Ford, está respondiendo con apoyo específico en el país, diplomacia activa y una negativa a conformarse con un mal acuerdo. Mientras tanto, las consecuencias son visibles en Estados Unidos, donde las pequeñas empresas cierran y los consumidores se enfrentan a precios más altos. Esto es más que una disputa comercial. Es una prueba de resistencia. México está mostrando su disposición a soportar tensiones a corto plazo para salvaguardar las ganancias a largo plazo. Mientras Trump enfrenta la cuestión de si su estrategia arancelaria puede dar resultados antes de que los costos internos se vuelvan demasiado altos, aplicaremos un arancel inicialmente pequeño a los productos farmacéuticos. Pero en un año, 1 o 2 años máximo, va a llegar al 150% y luego va a llegar al 250%. Porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país. El presidente Trump ha lanzado su medida comercial más agresiva hasta el momento. Esta vez apuntando a los productos farmacéuticos. Anunció un plan tarifario por etapas que comenzará con una tasa pequeña que aumentará al 150% en un año y potencialmente alcanzará el 250%. El objetivo, dice, es obligar a las compañías farmacéuticas a traer la producción de nuevo a Estados Unidos. A primera vista, esto parece un impulso nacionalista en pos de la seguridad sanitaria. Pero la lista de países afectados va mucho más allá de un objetivo individual. La Unión Europea, por ejemplo, ya ha visto aplicado un arancel del 15% a sus exportaciones farmacéuticas a Estados Unidos. India, un importante proveedor de medicamentos genéricos e ingredientes farmacéuticos activos, también está en la mira, especialmente porque sigue comprando petróleo de Rusia, lo que le genera amenazas arancelarias adicionales. Y luego está México. Aunque no fue nombrado explícitamente en las rondas iniciales, está profundamente arraigado en la cadena de suministro farmacéutica con Estados Unidos y está a punto de sentir la presión de otras maneras. Yo iba a decir que para los mexicanos el problema es que nuestro precio de etiqueta puede tener que aumentar porque si van a empezar a igualar los precios en los Estados Unidos, vamos a ser uno de los países señalados.
Para México, el golpe no viene directamente de los nuevos aranceles, sino de la política de precios. La administración de Trump ha exigido que las compañías farmacéuticas estadounidenses implementen una regla de precios de nación más favorecida. Esto significa que Estados Unidos nunca debería pagar más por medicamentos que cualquier otro país, ajustado por su PIB. México, donde los precios de los medicamentos nuevos son en promedio un 50% más bajos que en Estados Unidos, se convierte en un objetivo inmediato. Si los fabricantes de medicamentos cumplen, tendrán que aumentar los precios mexicanos para mantener bajos los precios estadounidenses. No se trata solo de economía. Se trata de acceso. El aumento de los precios de los medicamentos en México podría afectar los presupuestos provinciales y retrasar la comercialización de nuevos medicamentos. El daño no termina ahí. México exporta miles de millones de dólares en medicamentos genéricos a Estados Unidos y a cambio importa medicamentos de marca. Politizar esa relación de suministro corre el riesgo de generar demoras, escasez y un efecto paralizante sobre la innovación, especialmente para un país que ya enfrenta escasez periódica de medicamentos. Y es importante señalar que en este momento no existen aranceles generales en Estados Unidos sobre los productos farmacéuticos. Como parte de ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos, la semana pasada hubo un aumento del 15% y eso ya es un aumento bastante dramático respecto del 0% que había antes. La situación es igualmente frágil en la Unión Europea. Apenas unas semanas después de que Estados Unidos y la UE anunciaran en julio un acuerdo comercial marco que incluía cientos de miles de millones de dólares en inversiones planificadas y compras de energía, la administración de Trump impuso un arancel del 15% a las importaciones farmacéuticas de la UE. Esto ocurrió a pesar de las expectativas de estabilidad arancelaria bajo el New Deal. Ese aumento de tarifas no solo incrementó los costos sino que también socavó la confianza. Para los negociadores de la UE, esto planteó la pregunta, ¿qué sentido tiene un marco si se lo viola antes de aprobarlo? Según CBS, los aranceles de represalia de la UE se han pospuesto 6 meses y el tiempo avanza. Si Trump toma medidas más drásticas, el frágil acuerdo podría derrumbarse, lo que añadiría incertidumbre a los flujos farmacéuticos globales que ya están bajo presión porque se trataba de una orden ejecutiva para reducir los precios de los medicamentos. Pero claro, esta propuesta arancelaria probablemente aumentaría los precios de los medicamentos. Así que realmente dependerá de lo que hagan las diferentes compañías farmacéuticas. Absorben esa tarifa, que va a ser muy, muy grande, o se la pasan a los consumidores y la hacen más cara. Trump insiste en que estos aranceles obligarán a las empresas a trasladar sus fábricas a casa. Pero construir instalaciones farmacéuticas no es como montar un almacén. Se necesitan años, un capital enorme y aprobaciones de la FDA. Gigantes de la industria como Eli Lilly y Johnson & Johnson han anunciado inversiones estadounidenses, pero estas no compensarán las disrupciones a corto plazo. Mientras tanto, es probable que los costos aumenten. Las empresas pueden trasladar las tarifas a los consumidores, ya sea a través de copagos más altos, primas de seguros o precios minoristas. La misma orden ejecutiva destinada a reducir los precios de los medicamentos podría terminar aumentándolos. Y la cadena de suministro global no está preparado para este tipo de choque. Las API procedentes de la India, las terapias avanzadas de Europa y los productos terminados que se transportan a través de México corren el riesgo de sufrir retrasos o desviaciones, lo que podría afectar la disponibilidad en general. Esta puede ser la decisión más audaz del segundo mandato de Trump, pero también es la más peligrosa al intentar controlar los precios globales de los medicamentos y forzar la relocalización. Está poniendo en riesgo tanto las relaciones comerciales como el acceso de los pacientes. Porque si Trump no recalibra sus políticas, el costo de estos aranceles podría no ser solo económico, sino también médico.
Luego de que el presidente suizo no logró reducir los aranceles sobre su país después de una visita a Washington a principios de esta semana, el Financial Times informa que Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, lo que supone un nuevo golpe para Suiza, que es el mayor actor en la refinación de oro. A principios de agosto de 2025, Washington provocó una sacudida en los mercados mundiales. La administración del presidente Donald Trump confirmó un arancel del 39% a las importaciones de lingotes de oro, lo que afectaría directamente a Suiza, el mayor centro de refinación de oro del mundo. No fue solo un golpe a las exportaciones de un pequeño país europeo. Fue un mensaje. Ningún producto, por muy arraigado que esté en el comercio mundial, está fuera del alcance de la estrategia arancelaria de Trump. Para México, que observaba desde el otro lado de la frontera, esto fue una clara advertencia. Si el oro puede sumarse a la lucha, también pueden hacerlo otros sectores de alto valor. Lo único que puedo decirles desde una perspectiva europea en este momento es que todos los envíos están en espera. Así que, básicamente, no hay comercio de lingotes de oro entre el Atlántico. Hasta la primera semana de agosto, los comerciantes creían que los lingotes de oro se salvarían. Lingotes de oro en formato de 400 onzas para bancos centrales. Se asumió que el tamaño de 100 onzas comercializado en Kongs y el estándar de 1 kilogramo utilizado en Asia estaban fuera del alcance de los aranceles. Eso cambió cuando una refinería suiza recibió una carta formal de la aduana estadounidense confirmando que, bajo el código arancelario 710-813-550, estas barras enfrentarían el arancel completo del 39%. El impacto inmediato fue severo. Los envíos de oro entre Estados Unidos y Europa se detuvieron durante la noche. Los precios del oro estadounidense subieron por encima de los niveles europeos, abriendo una brecha de arbitraje. Según datos comerciales de Estados Unidos, las importaciones habían aumentado a principios de 2025, 43 toneladas métricas solo en enero, casi el doble de la producción de refinación mensual promedio de Estados Unidos de 22 toneladas, ya que los compradores intentaron adelantar los envíos antes de cualquier cambio de política. Ahora, esas reservas son todo lo que queda para cubrir la brecha de suministro en el mercado mundial del oro. Esto fue más que un cambio de precio. Fue una ruptura repentina en la cadena de suministro de México. La lección es sencilla, puede que el oro no sea un producto de exportación importante para Estados Unidos, pero la misma lógica podría aplicarse a los minerales estratégicos, los productos energéticos o incluso la manufactura de alta gama de México. Ciudad de México sabe que incluso sectores que durante mucho tiempo se consideraron seguros bajo el TIMAC pueden ser objeto de ataque. La crisis del oro demostró con qué rapidez una sola carta de cumplimiento puede interrumpir flujos comerciales que datan de hace décadas. Y con el enfoque de Trump en los desequilibrios comerciales bilaterales, los propios superávits de México en ciertos productos básicos podrían atraer el mismo tipo de atención que acaba de recibir Suiza. Tenemos mucho que hacer en este país. Tenemos muchas cosas positivas que hacer en este país. Construir este país es, en cierto modo, construir una economía mexicana. Tengo toda la confianza del mundo en el primer ministro, pero tratar con Donald Trump es muy difícil porque es muy fluido. Es por esto que el enfoque de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene aún más peso en el clima actual. Mientras Ford contraataca públicamente con cifras, Sheinbaum mantiene abiertos en silencio los canales de negociación. Mientras México enfrenta una tasa del 35%, él está profundizando la cooperación comercial con México, expandiendo vínculos con la UE y protegiendo a las industrias nacionales contra cambios repentinos en la política estadounidense. La influencia de México reside en lo que necesita Estados Unidos. Minerales estratégicos, energía y cadenas de suministro automotrices integradas.
El episodio del arancel al oro no hace más que reforzar el esfuerzo de Ciudad de México por diversificar los destinos de exportación y preparar planes de contingencia. Desde el acero y el aluminio hasta el cobre y ahora el oro, Trump apunta a sectores en los que Estados Unidos puede ejercer la máxima influencia a corto plazo. El elemento sorpresa mantiene a los oponentes desequilibrados. Es una táctica diseñada para presionar a los socios comerciales a hacer concesiones antes de que puedan dar una respuesta coordinada. Pero en el caso de México, la estrategia ha encontrado resistencia. Sheinbaum y Ford están alineados en rechazar un mal acuerdo y en demostrar que México no absorberá simplemente la presión estadounidense sin un plan de respuesta. Para México, el arancel al oro es más que una disputa con Suiza. Es un disparo de advertencia. Ciudad de México está combinando la reacción pública con una diplomacia mesurada, dando señales de que no se dejará superar en maniobras. La competencia ya no es sobre quién puede aumentar más los aranceles, sino sobre quién puede adaptarse más rápidamente a los shocks que aún están por venir. Los agricultores de canola se despertaron con una dura noticia esta mañana. China impuso a México un arancel de más del 75% en medio de una investigación antidumping. Un golpe devastador para un comercio anual de $5.000 millones. A principios de agosto de 2025, México se encontró frente a dos frentes en el ámbito del comercio mundial. El 1 de agosto, los aranceles estadounidenses sobre los productos mexicanos no pertenecientes al TMAC aumentaron del 25% al 35%, añadiendo tensión a las ya tensas negociaciones con Washington. Tan solo 2 semanas después, el 14 de agosto, Pekín asestó su propio golpe, impuso un arancel antidumping preliminar del 75,8% sobre la canola mexicana, cuyo comercio anual asciende a unos $5.000 millones mexicanos. Según la Asociación Mexicana de Productores de Canola, China es el segundo mayor mercado de exportación de canola después de Estados Unidos, representando aproximadamente $4.900 millones en 2024. El arancel anunciado justo antes de la cosecha hizo que los precios de futuros cayeran más del 6% en un solo día. Para los agricultores de las praderas mexicanas, significó pérdidas inmediatas. En algunos casos, cientos de miles de dólares por operación y el riesgo de perder un mercado construido durante décadas. Y era solo cuestión de tiempo antes de que escalaran, y sabemos que donde van a escalar es hacia los agricultores del oeste de México, y eso es lo que han hecho. Sí, como esta mañana, me desperté y encontré un golpe de $500,000 en mi granja. La decisión de Pekín no fue tomada de forma aislada. Los funcionarios chinos iniciaron la investigación antidumping poco después de que México impusiera aranceles a los vehículos eléctricos, el acero y el aluminio chinos a principios de este año. El arancel a la canola es visto ampliamente como una represalia selectiva que afecta a un producto de exportación mexicana emblemático y de profunda importancia regional y económica. En respuesta, el líder conservador de BC dice que BC Ferries debería cancelar su contrato con un astillero chino para 4 nuevos buques, incluso si eso significa pagar una multa. La reacción interna fue rápida en la Columbia Británica. Los líderes de la oposición pidieron a los accionistas de BC que cancelen un contrato de $1.200 millones con un astillero chino para 4 nuevos buques, incluso a costa de sanciones, argumentando que los empleos mexicanos no deberían subcontratarse a un país que impone medidas punitivas a sectores agrícolas clave. Sin embargo, los economistas advirtieron que tales medidas podrían agravar aún más la disputa, señalando que las exportaciones mexicanas a China están concentradas en unos pocos sectores vulnerables, mientras que las importaciones desde China están mucho más diversificadas, lo que le da a Beijing una influencia significativa. Casi al mismo tiempo que el presidente Trump firmaba una orden ejecutiva que posponía el aumento de los aranceles a las importaciones estadounidenses, Beijing también anunció la extensión de su propia pausa arancelaria.
Mientras México se ocupa de sus propias disputas, Estados Unidos y China han suspendido temporalmente las suyas. El 7 de agosto, el presidente Trump y Beijing acordaron una extensión de 90 días de su tregua arancelaria, retrasando los aumentos planificados y manteniendo vigentes los aranceles actuales. Esto viene después de un año volátil en el que en abril Washington impuso aranceles de hasta el 145% a los productos chinos, lo que llevó a Beijing a tomar represalias con tasas de hasta el 125%. Posteriormente ambos países redujeron sus tasas, Estados Unidos al 30% y China al 10% en mayo. Pero todavía quedan desacuerdos fundamentales sin resolver. Los puntos conflictivos son familiares y tienen una carga política. El futuro de las operaciones de TikTok en Estados Unidos, el control sobre los envíos de fentanil, el acceso al mercado de empresas estadounidenses en China y el dominio de Beijing en minerales críticos. Trump ha utilizado los aranceles no solo como política económica, sino como palanca, ejerciendo presión sobre aliados y rivales por igual. Para México, el resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y China ayudará a marcar el tono de sus propias conversaciones con ambas capitales, especialmente porque el arancel del 35% de Washington sigue vigente. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una línea cautelosa con Estados Unidos. Ciudad de México está manteniendo abiertos los canales de negociación, aprovechando el papel de México en las cadenas de suministro de energía, minerales críticos y automotrices de América del Norte y evitando concesiones apresuradas. La diversificación comercial hacia la Unión Europea y Asia es una prioridad para reducir el riesgo de dependencia excesiva del mercado estadounidense. Con China, la tarea inmediata es amortiguar el golpe al sector de la canola. Esto significa explorar mercados alternativos como Japón, Corea del Sur y Medio Oriente, manteniendo viva la comunicación diplomática para evitar que la disputa se extienda a otras industrias. Los gobiernos federal y provinciales están bajo presión de los grupos de agricultores para responder con contundencia, pero los funcionarios están señalando que mantener cierto nivel de diálogo es esencial para salvaguardar los intereses a largo plazo. En este escenario volátil, el desafío de México es proteger sus industrias, mantener su influencia y mantenerse firme frente a la presión de Washington y Beijing sin perder de vista sus propias prioridades.